Los pueblos áustricos, en concreto los austroasiáticos, se dividieron en muchísimos pueblos. Estos pueblos, uno de ellos más importante fue el vietnamita, hasta la fecha. 70 millones de vietnamitas viven actualmente. Su haplogrupo es el O1. El pueblo vietnamita dominó a otros pueblos de menores de los mismos pueblos Viet Minh y estableció un reino y un imperio. Finalmente fue conquistado por los chinos, después lograron su libertad y tuvieron su independencia hasta que llegaron los mongoles, luego después volvieron a tener su independencia y finalmente fueron conquistados por los franceses y obtuvieron su independencia en 1954. Se dividió en dos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, porque los del norte eran comunistas y los del sur eran capitalistas. Finalmente los Estados Unidos apoyaron a Vietnam del Sur y Vietnam del Norte conquistó Vietnam del Sur y se estableció un gobierno socialista hasta la fecha. 70 millones de personas hablan el vietnamita actualmente. Bueno, en el próximo video veremos el reino de Camboya, los camboyanos también, del grupo Khmer. La familia áustrica se divide en 4 grandes familias. La austroasiática, que es la que estamos viendo ahora. En el video pasado vimos la Munda. Ahora vamos a ver la gran familia Mon Khmer, que se encuentra en Vietnam, Camboya y Laos. La Mon Khmer tiene muchísimas subfamilias. Vamos a estudiar nomás 2. Una de ellas es la Viet Minh y la otra es la Khmer propiamente dicha. La Viet Minh es la lengua más hablada de todas las áustricas, de todas las lenguas austroasiáticas y de todas las lenguas. Hablan 70 millones de personas, específicamente el vietnamita. Entonces vamos a hablar ahora del vietnamita y las lenguas Viet Minh. Entonces la familia Viet Minh viene de la áustrica, que se formó en el año 2900 a.C., después la austroasiática, que se dividió en 2500, en el 2100 apareció la Mon Khmer, en 1700 a.C. la Viet Minh, la cual se dividió en 2 grandes grupos, la vietnamita y la Hmong. La vietnamita dejó de dividirse, ¿por qué? Porque es la lengua principal de un reino y entonces impuso su lengua a los pueblos minoritarios y vencidos. En cambio, las lenguas Hmong se dividieron en el norte, centrales y occidentales y generaron muchísimas pequeñas lenguas que todavía sobreviven, pero que están en peligro de extinción por el expansionismo vietnamita. Las otras son minoritarias dentro de Vietnam y Laos. Entonces vamos a estudiar específicamente la vietnamita y algo diremos de los pueblos que son minoría dentro de Vietnam. Las leyendas cuentan que en el año 2879 a.C. se formó la primera dinastía o primer reino vietnamita. Esto coincide con lo que dice nuestra historia, que Babel fue en el año 2900, o sea, muy rápidamente llegaron hasta Vietnam. Y posteriormente fueron formando su reino, que en el año 250 a.C. se fue extendiendo cada vez más hacia el norte y hacia el sur. El reino vietnamita iba creciendo año con año. Luego se llamó Nam Viet y Aulac. Iban dividiéndose en 2 grandes dinastías hasta el año, más o menos hasta el año 100 a.C. 150 a.C. se habían extendido ampliamente hasta lo que es hoy el sur de China inclusive. Vietnam crecía y era un gran reino. En el 100 años antes de Cristo fueron conquistados por los chinos y los chinos quedaron ahí solamente 1000 años conquistando Vietnam. Después de varias batallas por el año 950 después de Cristo y hasta el año 1000, libraron varias batallas contra los chinos. Finalmente lograron tener su propio gobierno nuevamente aproximadamente en el año 1000 después de Cristo y formaron su propio reino,
que este duró y lo establecieron en Hanoi como la capital. Para el año 1260, los vietnamitas sufren la invasión mongola y fueron conquistados por los mongoles y dieron tributo al imperio mongol que estaba establecido en Pekín como base. Esto se mantuvo así hasta el año 1350 aproximadamente, donde vuelven a obtener otra vez su libertad. En 1450 invaden el sur de lo que ahora es Vietnam y se llama invasión de Champa y llegaron hasta el sur de Vietnam, de lo que es Vietnam, y se fueron extendiendo. Pero para ese entonces empiezan a llegar los europeos. Entonces estaban las dos dinastías del norte y del sur, ¿sí? Y llegaron entonces los europeos. Para 1760, los vietnamitas prácticamente tienen tomado todo lo que es ahora Vietnam, prácticamente. En el año 1858, Francia conquista Vietnam. Es una lucha que dura prácticamente 30 años, hasta 1885. Y establecen lo que se llamó la Indochina francesa, porque conquistaron Camboya, Laos, lo que llamaron Tonkin y Annam. Esta es la primera guerra de Indochina. Y viene la guerra de independencia después de la guerra mundial, después de que los japoneses invaden el Vietnam, buscan su libertad y logran su independencia en 1954. Después viene la famosa guerra con Estados Unidos, donde se unifican el norte y el sur hasta la fecha actual. En Vietnam existen muchas minorías étnicas. ¿Cómo sobreviven estas minorías étnicas en Vietnam? Primero, bueno, son los que ocupan las clases más bajas de la población. En Hanoi han emigrado muchísimo a las grandes ciudades, a la ciudad Ho Chi Minh, pero vamos a ver cómo viven en su ambiente rural. ¿Sí? Como hay 54 tribus que luchan por su sobrevivencia cultural en Vietnam. Vamos a ver un poco de su cultura, que es ancestral y es bien, bien importante. Ellos tienen una cultura campesina, basada, por supuesto, en el budismo, en el cultivo del arroz, cultivan el arroz y tienen la cría de ganado que les sirve también para arar los suelos y también como apoyo de carne. Las minorías vietnamitas también viven en Laos, en la parte oriental de Laos y en la occidental de Vietnam. Hay 3 millones de hablantes de lenguas vietmong. Ellos, como vemos, cultivan el arroz y están en una situación bastante aislada, aunque últimamente están abriendo carreteras y está llegando la nueva civilización. Va a cambiar radicalmente su estilo de vida, aunque sigue siendo una cultura basada en el cultivo del arroz y una cultura tradicional. Veamos aquí algunos de sus aspectos más folclóricos más interesantes. Vietnam tiene muchísima cultura, muchísima tradición. Voy a poner aquí un poco de su folclore. El Vietnam moderno tiene unos paisajes increíbles y bellísimos. Está lleno de contrastes. De las grandes ciudades pasamos al campo. La cultura se está modernizando, los jóvenes están modernizándose, pero mantienen muchas tradiciones y muchas situaciones. Es un pueblo muy, muy importante en el mundo actual. Se ha desarrollado ampliamente, pero continúan con sus tradiciones. Vemos aquí paisajes increíbles de Vietnam y cómo han pasado a luchar por su libertad. Es un pueblo que luchó primero contra los chinos, luego contra los franceses y japoneses, y luego contra los Estados Unidos, logrando su libertad. Actualmente es una república socialista y tiene una tradición budista y católica muy importante por la influencia de los franceses. Entonces, Vietnam lucha por desarrollar sus capacidades en este pueblo.
El idioma vietnamita, como dijimos, es el mayoritario y los minoritarios están, por supuesto, en peligro de extinción o en peligro de desaparición. El pueblo vietnamita mantiene sus tradiciones, por ejemplo, aquí en una boda, cómo mantiene su belleza y su logro. Algo que es espectacular en Vietnam son sus villas flotantes, cómo cultivan ellos en el río, en las lagunas, en los lagos que están en la orilla de los ríos, cómo viven ahí, cómo viven en canoas, ahí pescan, ahí siembran y ahí desarrollan su vida. Es una situación muy, muy espectacular esto de las villas flotantes en Vietnam, parte de la tradición y de la historia. Vean esos paisajes espectaculares, los famosos karts de Vietnam. Ahí tenemos las villas flotantes de Vietnam. El vietnamita es hablado ahora por 70 millones de personas, que por supuesto los principales están en Vietnam, pero también hay hablantes de Vietnam en todo el mundo, dado que han emigrado ampliamente a Europa, a América y a otros lugares de Asia. Los dejo con estas imágenes espectaculares del Vietnam. En el próximo video veremos al pueblo de Camboya, otra familia lingüística que es el Khmer, ¿sí? Esa familia que está en el sur de Indochina, al sur de Vietnam, al sur oeste de Vietnam. Todo empezó después del diluvio, llegaron a Babel y se distribuyen los pueblos por todos lados del mundo. Este es el pueblo jafetita, el haplogrupo O1, el grupo vietnamita de la familia áustrica. Estamos viendo los pueblos después de Babel. Ahora vimos los pueblos vietnamitas del Viet Muong. El pueblo dominante es el vietnamita y hay muchos pueblos subordinados y subsumidos del mismo Viet Muong. El pueblo vietnamita ha luchado por su libertad y son 70 millones de hablantes. Sigamos avanzando en la historia de los pueblos. En el siguiente video hablaremos de otro pueblo austroasiático, que es los camboyanos, que hablan el idioma Khmer.